Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola, corazones, a mitad de la semana, camino a un eclipsazo y luego un portalazo 999, tan esperado todo este año, serpiente que rompe, que cambia de piel, que nos invita de verdad a cerrar tanta línea de tiempo que está abierta de temores, de carencias, de desórdenes, de faltas de claridad, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y luego avanzaremos hacia un eclipse de sol el 21 de septiembre. Corazones, andamos en jaleo de trabajo personal. Y no solamente de trabajo personal, pues cada quien en sus vidas, ¿verdad? Yo estoy tan feliz, miren, tengo el corazón pleno porque entre eclipses, el de cierre de luna, este del 7, el de cierre, el de clausura, el de total y absoluta eliminación del pasado y el de apertura, el de inicio, el precioso de sol bonito, y ahí graduamos Academia 2025. Muy dedicados a todos esos seres hermosos que nos hemos acompañado durante todo este semestre de este año, en donde ya vamos en un nivel de avance tremendo. De hecho, a mis alumnos del día de ayer de Academia de Numerología y Tarot, toda esta parte esotérica de entender nuestra realidad, bueno, dedicadísimo, mi querida Carolina, como te quiero, ya sabes que con mucho cariño y a veces necesitando jaloncitos poquito más estiraditos, pero es importante que limpiemos camino para llegar lo más amplificados, expandidos y conscientes a este eclipse del domingo. Bueno, corazones, vamos a darle con el podcast del día de hoy. Y ya se fijaron que tenemos que revisar el tema forzosamente de cómo anda la energía de papá y cuál es la misión en nuestra vida. Recordando, y sobre todo para los que se han integrado recientemente a la manada cuántica, que hay serie de sanar a papá, sanar a mamá. O sea, si hay algo de esto en el podcast, pues es del tema, sin duda, parental. Y hay mucha más información. Hoy le vamos a dar el enfoque, pues porque este año, para todos los que se sumaron cuando arrancamos año en los eventos de la serpiente y del año 9, que es cada año tradicionalmente en Quantum hacemos ese evento para ver cómo va a estar la tocada del año, recordarán que hablábamos que el arcano que le toca al año 9, que este año 2025 suma 9, es el arcano del ermitaño. Entonces entenderás que entrando a un mes 9, con un día 9, en un año 9, para prepararnos al portalazo del 999 del próximo martes, pues tenemos que mirar forzosamente con ese ermitaño, en esas batas largas que tiene el ermitaño. Por ahí hay podcast del año 9, cuando empezó este año, si lo quieres revisar y ves, cotejas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos dicho y qué es lo que has visto en tu vida? Forzosamente ya en un mes de septiembre vamos a hacer una revisión, ¿qué te parece? Para aligerar tus mochilas, para aligerar tus maletas, para aligerar tu mente y sobre todo, lo más importante, aligerar tu corazón. Vamos a ver vamos a mirar qué es lo que está pendiente todavía. Todavía no se ha sanado y no se ha integrado de nuestra energía, papá. Y hay que hacer esta revisión porque el 9 es el último número, la numerología base 9, pues el 9 es el último y es el cierre de ese ciclo.
el cierre del ciclo que tenemos desde el año 2016, hace 9 años. Y sin duda, como el arcano 9 es una figura masculina, nos invita a revisar esa joroba que se le ve cuánto peso carga en relación a la figura masculina. Vamos a hacer una revisión, ¿qué te parece? Desde luego entendiendo que nuestros padres, papás, mamás, abuelos, no tienen ninguna aureola de santos y que son perfectamente imperfectos y no tendrían por qué ser perfectos, no más porque son nuestros padres, ¿verdad? O abuelos, sino son seres humanos que viven sus programas, sus lealtades, sus heridas, sus carencias, sus momentos del mundo, que esto es muy importante, ¿verdad? Porque por los retos de ser un papá con los medios de comunicación como están hoy y las redes y es un reto distinto a otros tiempos, ¿no? Que cuando nos mandaban a la guerra, es decir, los retos humanos van cambiando, el mundo que nos toca y les tocó, pues es diferente, y por eso es que como no podemos juzgar y medirnos con la misma vara, porque no tenemos ni las mismas historias, ni el mismo mundo. Lo que nos toca es comprender, respetar y sobre todo integrar. Entonces hay que hacer una revisión, cómo andamos con ese tema de papá. Hay que hacer una revisión para saber si todavía hay algún rencor, todavía tengo alguna opinión, es decir, ¿qué es lo que hace que todavía no estemos en paz con este hombre que fungió con la misión de ser nuestro papá, que es, como decíamos, perfectamente imperfecto? Todavía tienes quejas, reproches, juicios, opiniones. ¿Qué es lo que tienes todavía ahí guardado? Que necesitamos limpiar, porque pues al final del día, entre más tiempo te tardes en limpiar lo que esté ahí pendiente, pues lo único que hace es retrasarnos a nosotros en el mundo, porque pues al final del día nuestro padre es la primera figura masculina con la que nos enfrentamos, la que nos da la vida, y eso definitivamente marcará nuestro destino, ¿no? Entonces, vamos a entender, y sobre todo en los mundos latinos de nuestro inconsciente colectivo, o sea, hay un podcast muy bueno que se llama, muy bueno porque lo grabé yo, ¿verdad? No, bueno, pero es que armó mucha revolución, que se llamó pues que somos un pueblo sin padre, los mexicanos y los latinos. Y ahí pues explica muchas cosas. Así que vamos a entender que en estas sociedades latinas tenemos comúnmente unas estructuras matriarcales. ¿Me explico? Por lo económico, no, en lo absoluto. Para nada tiene que ver solamente el tema matriarcal porque sea la madre la que provee o la que se encarga de la familia. No, no, no. No estoy hablando de lo económico, para que no se mezclen las cosas. Hay que entender. Ay, 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 perdón, se me cayó mi apunte, mi brief. Es que estoy en mi sillón favorito, con una tormentona y lluvia que se viene, disfrutando muchísimo grabar este podcast para ustedes. Y sobre todo cuando comentan y tiene mucha nutrición, pues bueno, pues para mí es un bálsamo de saber que el tiempo que destinamos en ello tiene frutos. Bueno, pues como te decía, pensamos que la sociedad matriarcal latina es por un tema pues económico o solamente de sostenimiento material, y no. Normalmente en las sociedades latinas la madre manda en casa, la madre manda en la familia y el padre manda en lo colectivo, en la sociedad. Es decir, el señor licenciado, ingeniero, doctor, arquitecto, lo que quieras, será muy supuesto en su trabajo o en su oficina, pero llega a la casa y la cara de la señora es la que rige sobre los hijos y sobre todo el guión de la familia. Entonces, pues es importante que entendamos que nos tenemos nosotros que reconciliar con el tema de la figura masculina, porque el 9, este arcano 9 del que te estoy hablando,
Al ser el último número nos ayuda, y bueno, el ermitaño, que aparte es como, el arcano es como un viejito ahí tú que no habla mucho y que está volteando al pasado. Bueno, en la descripción de la carta del arcano 9 vamos a tener que entender que la herida que revisamos en este año 9 es el padre ausente. ¿En qué nivel sientes que tuviste un padre ausente? Ausente en lo emocional, ausente en lo económico, ausente en la protección y guía. ¿En dónde? Y pues nuestra historia con nuestro padre pueden ser tantas. Presente o no presente, la ausencia, el vacío se percibe, porque si nosotros no revisamos esta figura del padre ausente o su ausencia, va a afectar sin duda en nuestra psique, en nuestra salud, en nuestros vínculos, nosotros con nuestros propios hijos, etcétera. Porque el padre está asociado a la protección absoluta, ¿verdad? Es decir, el padre se asocia a cuando el mundo se ha realizado, así como la carta del mundo, pues sí es una mirada de una protección absoluta. Y aunque la carta del mundo es una figura femenina, la clave es que recibimos el mundo a través de la fuerza de nuestro padre cuando nuestra madre nos ha dado esa autorización. Entonces hemos vivido generaciones completas de mujeres eh, enojadas con la figura de autoridad, o sea, con el padre. Eh, el enojo real no es de la madre hacia el mundo, hacia el dinero, hacia la función de ser madre, no, el enojo es con su propio padre. Es decir, vemos que se aprovechan todas las arquitecturas e ingenierías sociales de ese enojo que tienen las mujeres con sus propios padres no resuelto. Entonces ahí les prenden la mecha. Porque cuando nosotros estamos, hombres y mujeres, cuando nosotros buscamos un referente de autoridad, siempre que tuvimos un padre ausente, vamos a ir a buscar angustiosamente una autoridad, ¿no? Cualquiera que ésta sea. A veces la buscamos en una figura espiritual, es decir, cambiamos a un sacerdote por un papá, a un papa por un papá, a un guía, a un maestro, a un dogma espiritual. Hay personas que buscan la espiritualidad de manera neurótica, pero no es una búsqueda real del alma, genuina de adulto. Para pues la búsqueda de la espiritualidad es verme a mí, quién soy, cómo soy, comprenderme, bla, 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 sino lo que están buscando no es esa búsqueda de la espiritualidad hacia la liberación, están buscando la manera de completarse en la búsqueda de ese papá que no hemos encontrado. Entonces los maestros, los jefes en el trabajo, es evidente que las parejas, ¿verdad? Nos representan, las parejas, pues esa necesidad que tenemos de revisar ese padre ausente. Es decir, esa pareja que no está disponible emocionalmente para mí me va a hacer sentir y recordar el abismo vacío que tengo de ese padre ausente. Es muy importante que entendamos que el protocolo muy importante para poder tomar a papá es soltar la lealtad que tenemos hacia mamá, porque pues en la vida primero es mamá, soltar esa lealtad que tenemos a mirar al padre a través de los ojos, de la mirada, de la perspectiva y opinión de la madre. Entonces tenemos muchas generaciones ya en donde ha habido muchas ancestras que transmiten una mirada muy crítica, muy inquisitoria, eh, absolutamente negativa hacia lo masculino. No importa que nosotros seamos hombres o mujeres. Para los hombres es un poco más complicado. ¿Por qué, corazones? Porque si mi madre rechaza al hombre de la casa, por la razón que quieras, y yo soy hombre, entonces yo rechazo ser hombre, ¿verdad? No estoy hablando solo de lo sexual, que desde luego que también puede caer ahí. Entonces, es importante que entendamos que todas esas heridas,
todas esas mujeres resentidas, todas esas mujeres que se han sentido humilladas, sometidas, ignoradas, abusadas, esclavizadas inclusive, violadas, pues se han ido transmitiendo cada generación se va transmitiendo cierto desprecio y rabia hacia lo masculino, hacia la figura del varón. Y bueno, pues, ¿qué te voy a contar? Nada más hay que asomar la cabeza un poquito afuera del mundo y ver las nuevas generaciones con cada vez menos salud mental. Y tenemos que entender que la salud mental, la sanidad mental, implica la mente clara, las ideas claras, y eso es papá. Si no existe, corazones, un lugar y respeto hacia la figura masculina y la figura paterna, los hijos van creciendo con una deficiente salud mental, pero te voy a decir en dónde cae ese problema, ¿sí? O sea, el padre puede estar no presente, muerto si quieres, o huido. El padre, por la razón que quieras, puede estar desaparecido. Y sin embargo, la madre tenerle su lugar y respeto. Y el tema es que si mamá no tiene una mirada de respeto hacia el padre, no puede ayudar a su hijo, ¿no? Luego, igual que en los podcasts del Cuerpo Habla, en donde hablamos del somático que está en conflicto, y luego me dicen, muy bien, ¿y entonces cómo le hago? Pues, ¿cómo que cómo le haces? Si estás hablando del somático, de la emoción en conflicto, pues hay que dejar de sentirse así, confrontar lo que nos bloquea para no hacerlo, confiar en la vida, si es miedo, etcétera. Ya está ahí. Igual que aquí, si yo no tengo como madre una mirada respetuosa al padre de mis hijos, ellos no lo pueden tomar. Porque yo como mujer no he resuelto mis arrogancias, celos, rabias, rivalidades. No me he perdonado a mí misma. Entonces, no podemos hacer que los hijos crezcan con sanidad mental y no pueden ayudar a su hijo. Ya hoy, corazones, digo, pues ya en un año 9, en estas alturas del partido, es importante que entendamos por qué estamos aquí y sobre todo grabando esto. Porque todos y cada uno de nosotros, en la medida que gustes, estamos pagando en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras situaciones de vida, estamos pagando las facturas de todas las faltas de respeto que no se tuvieron nuestros padres y nuestros ancestros entre padres y madres, entre parejas, ¿verdad? Nosotros estamos pagando el pato de todo ese desorden y de toda esa desarmonía que no se ha podido nadie poner. Entonces, ¿qué vemos? ¿Por qué te digo de la sanidad mental? Porque vemos, por ejemplo, que cuando nos falta padre y la fuerza del padre, y vemos a los hombres, padres a través de los ojos de mamá, repito, no importa que seas hombre o mujer, entonces empieza a haber mucho fanatismo, ¿no? Un fanatismo exagerado, en donde estamos defendiendo así ideales, en una defensa tremenda, en donde inclusive nos vamos a poner en conflicto con el mundo, el conflicto con ciertas colectividades, en donde me peleo, ¿no? Y cuestiono, ¿no? A papá. Eso que se ve, eso lo puedes poner en el área que quieras, ¿no? De la que gustes. Entonces, cualquier tema que nos lleve a un fanatismo exagerado, ya no digas de culto, de creencia, de conducta, de actividad. Lo que lleva a las personas es muchas de las ocasiones, fíjense cómo hay, o sea, como la serie esta que está en Netflix de nosotros de aquí de Guadalajara con la gente esta de la luz del mundo, ¿no? En donde no tienen esta capacidad las personas de discernimiento. Entonces nos lleva a ser víctimas de algo, de personas, nos lleva a ser víctimas de sectas o nos lleva a ser víctimas, cuando no tenemos padre, de personas manipuladoras que de alguna manera se aprovechan de nosotras o de nosotros
o sea, alguien que tiene al Padre bien integrado en su alma, porque esto es muy importante, corazones, el Padre tiene una misión en tu alma. Cuando nosotros hemos integrado ese Padre en nuestra alma y agradecemos a ese Padre como hubiera sido la historia, porque ese Padre que nos dio la vida y la fuerza es la que nos ha sido asignado, ese papá. Y bueno, si yo puedo tomar ese agradecimiento a ese Padre como hubiera sido la historia, y entonces voy a empezar a disolver todas esas no funciones que hizo mi padre, es decir, mi padre es mi padre aunque no haya hecho de padre. Si yo no llego a ese punto de conciencia, entonces no puedo sentir su fuerza y su claridad mental. Entiéndanme que el no tener padre no nos permite el discernimiento de la información y el discernimiento de la verdad. Y mira que de eso, ay Dios mío, cómo nos venden humo y espejitos y fanatismos, y las personas no pueden, dice, su mente no está clara. No discernimos pues la verdad de la mentira. No desarrollamos ese olfato psicológico para detectar quién viene con verdad o quién viene con mentira en nuestra vida, en cualquier área. Entonces, pues hay muchas razones por las que tenemos ausencias de papá. Tenemos ausencias de papá porque, bueno, pues muy importante, la más importante, es una cadena interminable. O sea, papá, o sea, los hombres no son agradecidos con su propio padre. O sea, papá no tomó a su papá, ¿no? El abuelo, esa cadena interminable. Y un hombre que no ha tomado a su padre, que por la razón, porque no le hizo de padre, o sea, mi papá pues no tomó a su papá porque mi abuelo pues no hizo de padre. Bueno, pues no entendemos que la misión está por encima de la función. O sea, la misión y el padre que me ha sido asignado o el que mi alma eligió, como quiera que sea, esa es una misión del alma. Y yo estoy atorada en la función de mi padre, en mí, y sigo esperando. Y como mi papá no me protege, no me clarifica, no me provee, no me pone límites, pues ¿qué crees que estoy haciendo en la vida? No me clarifico, no pongo límites, no me proveo correctamente. Y muy importante, corazones, y es básicamente el objetivo de hoy para trabajar y limpiarnos de una vez, porque protocolos aquí hay grabados un montón. O sea, la misión de tu padre en tu vida está por encima de la función que él hizo en tu vida. Y el padre o los hombres y mujeres que no tenemos padre o que no hemos integrado al padre, no podemos ser padres. Ponemos a nuestros hijos en el lugar de nuestro papá, ponemos a nuestras parejas, ponemos a nuestros jefes, ponemos hermanos, ponemos muchos desórdenes en ese lugar y es una cadena interminable. Nosotros tenemos que agradecer la fuerza del Padre de manera incondicionalmente. Gracias, papá, de manera incondicional, porque la misión de ser tú mi padre la debo de agradecer, respetar y comprender por encima de mi ego, mi vacío y por encima de la función que no pudiste desempeñar. Porque lo demás lo hago yo para mí. Esa es una frase muy famosa de Bert Hellinger, ¿verdad? Gracias, papá, por la fuerza que me diste y lo que no pudiste darme, lo hago yo para mí. De hecho, de eso voy a hablar mañana. Quien tampoco tiene bien colocado al padre, le cuesta mucho trabajo que el dinero se quede en su vida. El dinero puede llegar, porque el dinero es la madre, pero ¿quién hace que esto prospere, que crezca, que permanezca, que se quede, que haga patrimonio en mi vida? El padre, la fuerza, claridad mental, discernimiento, con quién sí, con quién no, ¿verdad? Para trabajar y para afectivo y para todo, ¿verdad? Entonces, bueno, o sea, es importante, bueno, las frases sanadoras, ya sabes, son de cajón. Papá, tomo tu fuerza, ¿verdad?
Y ninguna de las frases o movimientos sanadores funciona si en realidad nosotros no sentimos la información, sentimos el movimiento, sentimos la verdad, sentimos la necesidad real de movernos hacia la energía de papá. Entonces, pues por ejemplo, hay padres que se mueren muy jóvenes eh, y se mueren con los hijos, pues bebés o chiquitos, ¿no? Entonces esos hijos, pues es evidente que van a sentir una energía de corte, ¿no? De vacío, de una impotencia tremenda porque pues se murió, no alcanzaron el principio masculino. O sea, es un evento muy traumático, ¿verdad? Y bueno, pues aquí lo importante es que si las mujeres, la mamá, tiene en su corazón a papá, entonces el hijo puede tomar a ese padre muerto a través de esa mirada de mamá, ¿verdad? Diciéndole que aunque muerto su padre, ella lo eligió y que por eso siempre será el mejor padre, ¿verdad? Estas palabras y estas frases, repito, pues siempre tienen que resonar en nuestro interior para que cobren mejor sentido, ¿no? Es importante entender que cuando hablamos de una sociedad matriarcal, más que en conducta es inconsciente y son emociones, frases muy construidas, veladas así inconscientemente se reciben en donde en la relación matriarcal, pues las mujeres de alguna manera expulsan para afuera a los hombres, ¿no? Los devalúan. Luego, pues también son mujeres que quizá crecieron solas y sin apoyo de los varones. Y cuando han llegado, pues han sido devaluados, entonces pues tampoco es que pueden ser mucho apoyo. Es decir, el tema matriarcal es que ha habido una exclusión de lo masculino. Entonces no dejan que sus hijos tomen al padre, respeten al padre, escuchen al padre, porque piensan estas mujeres que si los hijos hacen eso, las traicionan. Entonces entiendes que si yo tengo la mirada de mi madre encima en relación a papá, soy leal a ella, no tengo acceso al padre. Entonces, pues claro que hay muchos signos muy buenos de cuando hemos podido tomar al padre, ¿no? Los signos positivos de cuando nosotros vamos poniendo, vamos a decir, a papá y vamos descubriendo que podemos lavarnos la mirada de la madre hacia el padre, pues los signos son muy, muy buenos, ¿no? Estamos, de entrada, estamos mucho más presentes, estamos mucho más fuertes mentalmente, fuertes visceralmente, fuertes emocionalmente, estamos mucho más conectados con la vida, tenemos mucho más certeza porque todo el tema espiritual es el Padre. Imagínate el estado de iluminación, pues esa es claridad, claridad mental, claridad emocional, claridad visceral. Nos volvemos más prósperos, podemos crecer ese patrimonio. Nos sentimos mucho más seguros, seguras de nuestras decisiones, de nuestras elecciones, de nuestras palabras, en agradecer profundamente la misión del Padre que tuvimos y estar en paz con ello. Te viene, pues como te decía, el mejorar tu mente, y mejorar tu mente significa tener rumbo, dirección, no sentirnos perdidos. También la capacidad de poner límites en nuestra vida, sin duda, ¿no? Esto sí lo quiero, esto no lo quiero, esto no me gusta, esto sí lo permito, porque si no, pues nos volvemos trapitos, ¿verdad? La capacidad del discernimiento, o sea, qué es positivo y qué es negativo en mi vida, qué es verdad y qué es mentira. Es decir, cuando vamos nosotros lavando la mirada de la madre hacia el Padre y lo vamos sanando en paz y en agradecimiento, nos convertimos corazones en autoridad de nuestro propio interior, en autoridad de nuestra propia vida. ¿Convendrá tú? Yo digo que sí, ¿verdad? Entonces, pues movimientos de sanación, eh,
para que comencemos hacia cerrar esas líneas ya de es que mi papá no me dio, es que mi papá era bien gacho con mi mamá, es que mi papá me gritó, es que mi papá no me daba, es que mi papá era así, era asado. Esa es la función que él hizo de padre y por no haberlo hecho correctamente con nosotros como padre, él tiene karma, causa y efecto, y nadie puede impedírselo. Él sabrá en su alma las causas espirituales que asumió para cumplir con la misión de ser mi padre y que yo construya en mí mi propia función padre, en agradecimiento y estar en paz. Así que no tenemos tiempo para perder, corazones. Mamá, con tu permiso o sin él, yo tomo la fuerza de mi padre. Voy a papá. ¿Verdad? ¿Entienden que es importante ir lavando la mirada de mamá en nosotros? Por eso, mamá, elijo ver a papá a mi manera. Mamá, abandono tu mirada y abandono tu postura y voy a papá. Es que entiendan que por eso estamos en la esfera de la madre, o sea, estamos en su útero, en su cuerpo, en su energía, en su agua, en su sangre. Ella nos regala la vida, es una lealtad tremenda. Cuesta, ¿eh? Entonces, pues, papá, la que a mí más me gusta de todas, papá, gracias por tu misión de ser mi papá. Papá, toma tu fuerza. Entiendan, corazones, como sea que haya sido la historia, la misión está muy por encima de la función. La función la hacemos nosotros y estamos en paz. Así que quiero cerrar este podcast entendiendo que nadie, corazones, del que me escucha en este podcast para haber llegado hasta aquí, nadie necesita ya a su edad ni de su madre ni de su padre. No necesitamos absolutamente nada de ellos. Ni su reconocimiento, ni su aprobación. No necesitamos menos de su dinero, menos de su ayuda para criar a nuestros hijos, menos de sus cosas para hacer algo en nuestra vida. Lo que no hemos hecho es hacer nuestro trabajo personal y tomar la responsabilidad de ser un adulto en esta vida, es coser nosotros nuestras propias heridas, sanar a nuestros niños interiores y chingarle al mundo como ellos ya lo hicieron y salieron adelante y no sobrevivieron inclusive en edad. Así que hagamos nuestra parte, corazones, porque por el colisionador de hadrones y el portalazo que tenemos enfrente y luego el eclipsazo del sol del 21, meter todavía estas todavía no me dieron, no nos conviene. Porque lo que vendrá en adelante en octubre y sobre todo en el año que entra, con todo lo que viene que va a ser mucho, muchísimo, y no tener la energía correcta, pues por eso estamos en la separación del trigo y la paja. Pues es que lo bueno no es para todos, es solamente para los corazones valientes. Así que gracias por llegar hasta aquí en este podcast. Me encantan tus comentarios. Mañana le seguimos con temas materiales y de dinero, ¿cómo ves? Porque ahí entra mamá y ahí estamos ya preparándonos para nuestros movimientos eclipsantes y portalantes. ¿Cómo ves? Bueno, recuerda que puedes escribir al Instagram, al WhatsApp, a páginacentroquantum.com, ahí hay acceso al WhatsApp. Escríbele a ella para que vivamos nuestro portalazo. Va a ser a las 7 de la noche hora México y veamos todos los requerimientos. Es fácil, es sencillo, pero sí tienen que tenerlos para el día del evento y armar nuestra nueva piel. ¿Qué les parece? Les dejo un abrazo grande y les seguimos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.